Antes de que existieran las listas de reproducción y las plataformas digitales, hubo canciones que se grabaron en la memoria de generaciones enteras. Canciones que no solo se escuchaban, se sentían. Detrás de cada banda legendaria hubo sueños, sacrificios, conflictos, amores, pérdidas y decisiones que cambiaron el rumbo de la música para siempre. Algunas alcanzaron la gloria, otras sobrevivieron al caos, pero todas dejaron una huella imborrable. Hoy, en Voces Inmortales, no solo recordamos sus éxitos. Recordamos las historias humanas detrás de las canciones. Las voces que marcaron una época y que aún hoy siguen sonando. Cierra los ojos, sube el volumen y acompáñanos en este viaje por las bandas que hicieron historia. Antes de convertirse en un fenómeno del pop de los años 80, Starship fue parte de una de las transformaciones más radicales del rock. Esta es la historia de una banda que cambió de piel y conquistó el mundo. La historia de Starship comienza en los años 60 con Jefferson Airplane, una de las bandas más importantes del rock psicodélico de San Francisco. Con canciones como Somebody to Love y White Rabbit, el grupo se convirtió en símbolo de la contracultura. Con el paso del tiempo, los cambios internos, las drogas y las diferencias creativas provocaron rupturas. A principios de los 70, Jefferson Airplane empezó a desintegrarse. En 1974 nace Jefferson Starship, liderado por Paul Kantner y con voces clave como Grace Slick y Marty Balin. Esta nueva etapa abandonó lo psicodélico para abrazar un rock más melódico y comercial. Éxitos como Miracles, Count on Me los mantuvieron en las listas durante los 70. En 1984, Paul Kantner abandona el grupo por diferencias artísticas. Sin él, la banda pierde el derecho a usar el nombre Jefferson y pasa a llamarse simplemente Starship. Aquí ocurre el mayor cambio. Sonido totalmente pop rock. Producción ochentera. Enfoque en radios y MTV. La era dorada, 1985-1987. Con Grace Slick y Mickey Thomas como vocalistas principales, Starship alcanza su punto más alto. Éxitos históricos. We Built This City, número 1 mundial. Sarah. Nothing's Gonna Stop Us Now, banda sonora de Mannequin. Starship se convierte en uno de los grupos más exitosos de los 80, aunque también muy criticado por fans del rock clásico por Grace Slick se retira definitivamente de la música. Starship se disuelve oficialmente en 1989. Su sonido comercial. A finales de los 80, la popularidad cae. Hoy, Mickey Thomas, Starship sigue girando, interpretando los clásicos, mientras el legado del grupo permanece vivo en la cultura pop. Durante años recorrieron carreteras sin fama ni reconocimiento. Pero la constancia y las canciones sinceras los llevaron a escribir una de las historias más emotivas. Reo Speedwagon nació en 1967 en la ciudad de Champaign, Illinois. Cuando un grupo de estudiantes universitarios decidió formar una banda influenciada por el rock clásico y el espíritu de la carretera. El nombre del grupo proviene de un antiguo camión de la marca Reo, símbolo del movimiento constante y la vida en gira que pronto definiría a la banda. Durante sus primeros años, Reo Speedwagon fue una banda trabajadora, tocando sin descanso y construyendo su identidad poco a poco. En los años 70 lanzaron varios discos con un sonido más duro y progresivo, pero el éxito masivo aún no llegaba. Fue una etapa marcada por cambios de integrantes y la búsqueda de una voz que conectara emocionalmente con el público. El punto de inflexión ocurrió en 1972 con la llegada de Kevin Cronin. Su voz clara y emotiva transformó el sonido del grupo, acercándolo a melodías más accesibles y letras cargadas de sentimiento. Aunque Cronin abandonó brevemente la banda por diferencias creativas, regresó en 1976 para convertirse en el corazón definitivo de Reo Speedwagon.
El éxito finalmente llegó a finales de los años 70 y principios de los 80. Con el álbum High Infidelity, la banda alcanzó la cima del rock melódico. Canciones como Keep on Loving You y Take It on the Run dominaron las radios y convirtieron a Reo Speedwagon en una de las bandas más populares de su época. Sus baladas hablaban de amor, compromiso y vulnerabilidad, conectando con millones de personas. A pesar del éxito, no todo fue estabilidad. Las tensiones internas, especialmente entre Kevin Cronin y el guitarrista Gary Richrath, provocaron conflictos que culminaron con la salida de Richrath en 1989. Su partida marcó un momento difícil para la banda, ya que él había sido una pieza clave de su sonido durante los años dorados. Durante los años 90, Reo Speedwagon continuó grabando y girando, aunque lejos del éxito comercial de décadas anteriores. Sin embargo, nunca abandonaron a su público. Su música seguía viva en la radio y en los escenarios, consolidando su estatus como una banda querida y respetada. En el siglo XXI, Reo Speedwagon encontró una nueva vida gracias a las giras nostálgicas y a una base de fans fiel. Kevin Cronin permaneció como líder indiscutible, llevando la esencia del grupo a nuevas generaciones. Aunque Gary Richrath falleció en 2015, su legado musical sigue siendo una parte fundamental de la historia de la banda. Hoy, Reo Speedwagon es recordada como una de las grandes representantes del rock melódico estadounidense. Una banda que nunca buscó escándalos, sino canciones honestas, emociones reales y una conexión sincera con su público. Su historia demuestra que la constancia, la pasión y la sinceridad pueden construir un legado inmortal. Durante años recorrieron carreteras sin fama ni reconocimiento. Pero la constancia y las canciones sinceras los llevaron a escribir una de las historias más emotivas del rock melódico. Fleetwood Mac nació en Londres en 1967 como una banda de blues rock, fundada por Peter Green, Mick Fleetwood y John M.C. Biernes. En sus primeros años, el grupo era respetado por su calidad musical, pero aún lejos de la fama masiva. Peter Green era un guitarrista brillante, pero su salud mental comenzó a deteriorarse por el consumo de drogas. En 1970 abandonó la banda, dejando a Fleetwood Mac sin su líder creativo. A partir de ese momento, la banda entró en una etapa de cambios constantes de integrantes, buscando una nueva identidad. El gran giro llegó en 1975, cuando se incorporaron Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, una pareja sentimental y artística. Con ellos, Fleetwood Mac se transformó en una banda de rock melódico y emocional, con varias voces y composiciones íntimas. El álbum Fleetwood Mac fue un éxito, pero nada se compararía con lo que vino después. Durante la grabación de Rumors 1977, la banda vivía un caos absoluto. Stevie Nicks y Lindsey Buckingham terminaron su relación. Christine y John M.C. Biernes se divorciaron. Mick Fleetwood atravesaba una ruptura. Todo esto ocurrió mientras grababan canciones, dedicadas unos a otros. El resultado fue uno de los discos más exitosos de la historia, con canciones como Dreams, Go Your Own Way y The Chain. Rumors se convirtió en un fenómeno cultural. Sin embargo, el éxito no trajo paz. Las drogas, los egos y las discusiones constantes provocaron salidas y regresos. Lindsey Buckingham abandonó y regresó varias veces. Stevie Nicks luchó durante años contra la adicción. A pesar de todo, Fleetwood Mac sobrevivió a las décadas, realizó giras multitudinarias y se convirtió en un símbolo de cómo el dolor puede transformarse en arte.
Hoy, su legado es eterno, aunque la banda ya no existe como tal tras la muerte de Christine MC viernes en 2022. En San Francisco, formada por músicos experimentados que venían de la banda de Carlos Santana. Neal Schon, guitarrista prodigio desde la adolescencia, y Greg Rollie, tecladista y cantante, crearon el grupo con la intención de hacer un rock sofisticado, instrumental y técnicamente ambicioso. En sus inicios, Journey era una banda de rock progresivo, admirada por músicos, pero poco comprendida por el gran público. Sus primeros discos mostraban virtuosismo, largos pasajes instrumentales y estructuras complejas, pero las ventas eran bajas y la conexión emocional con la audiencia aún no existía. La banda entendió que necesitaba algo más, una voz capaz de transmitir emoción, cercanía y sentimiento. Ese cambio llegó en 1977 con la incorporación de Steve Perry. Su voz, potente pero profundamente emotiva, transformó por completo la identidad de Journey. Con él, la banda dejó atrás el rock progresivo para abrazar melodías más directas, letras sobre amor, esperanza y lucha personal. Journey encontró por fin su alma. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, Journey se convirtió en una de las bandas más grandes del mundo. Canciones como Lights, Wheel in the Sky, Any Way You Want It, Fastly y Open Arms dominaron la radio. Pero fue Don't Stop Believin' la que selló su lugar en la historia, convirtiéndose con el tiempo en uno de los himnos más universales del rock. Detrás del éxito, la presión era enorme. Steve Perry se convirtió en el centro emocional de la banda, pero también en su punto más frágil. La fama, las giras interminables y los problemas personales comenzaron a afectarlo profundamente. La muerte de su madre fue un golpe devastador que marcó el inicio de su retiro emocional. Durante los años 90, Journey intentó continuar, pero la ausencia de Perry se volvió imposible de ignorar. En 1998, Steve Perry dejó oficialmente la banda. Para muchos fans, Journey sin Perry parecía impensable. Durante años, el grupo quedó en pausa, atrapado entre su pasado glorioso y un futuro incierto. Cuando parecía que la historia había terminado, ocurrió algo inesperado. En 2007, Neal Schon descubrió a Arnel Pineda, un cantante filipino que subía videos a YouTube interpretando canciones de Journey. Su voz era sorprendentemente similar a la de Steve Perry. Journey apostó por él y comenzó una nueva etapa. Con Arnel Pineda, Journey volvió a los escenarios y conectó con nuevas generaciones. Aunque las comparaciones con Perry nunca cesaron, la banda recuperó su energía y su lugar en el circuito mundial. Journey demostró que su música era más grande que cualquier individuo, aunque su historia siempre estaría ligada a una voz irrepetible. Hoy, Journey es sinónimo de esperanza, emoción y resistencia. Una banda que encontró su identidad, la perdió, y volvió a levantarse. Su legado sigue vivo en cada coro que miles de personas cantan al unísono, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, nunca hay que dejar de creer. Antes de que las baladas dominaran la radio y los metales se convirtieran en su sello, hubo una banda que se atrevió a romper las reglas del rock. Una banda que mezcló jazz, emoción y ambición artística como nadie más. Esta es la historia de Chicago. Una agrupación que transformó la experimentación en himnos eternos. Y dejó una huella imborrable en la música. Chicago nació a finales de los años 60 en una época de grandes cambios sociales y musicales. El grupo se formó en 1967 bajo el nombre de The Big Thing,
con una propuesta ambiciosa, unir el rock con el jazz y una potente sección de metales, algo poco común en ese momento. Desde el inicio, Chicago se diferenció por su sonido complejo, arreglos elaborados y letras que abordaban tanto temas sociales como emociones humanas profundas. En 1969, la banda adoptó definitivamente el nombre de Chicago y lanzó su álbum debut, que rápidamente los colocó como una de las propuestas más innovadoras del rock estadounidense. Durante los primeros años, el grupo vivió una etapa creativa intensa. Sus discos eran largos, experimentales y desafiaban las reglas de la radio comercial. Aún así, lograron éxito con canciones como Does Anybody Really Know What Time It Is, 25 or 6 to 4 y Saturday in the Park. Uno de los pilares fundamentales de Chicago fue su guitarrista Terry Kath. Su estilo poderoso, su voz rasgada y su carisma lo convirtieron en el alma del grupo. Para muchos músicos, Kath era uno de los guitarristas más subestimados de su generación. Sin embargo, su talento convivía con una personalidad intensa y una vida marcada por excesos. Durante la década de los 70, Chicago fue una de las bandas más exitosas y respetadas del mundo. Vendían millones de discos, llenaban estadios y mantenían una identidad musical sólida. Pero detrás del éxito, las tensiones internas crecían. La presión constante, las giras interminables y el desgaste emocional comenzaron a afectar al grupo. La tragedia llegó en 1978 cuando Terry Kath murió accidentalmente tras dispararse con un arma. Su muerte fue un golpe devastador. Para los miembros de Chicago, perder a Kath significó perder no solo a un compañero, sino el corazón creativo de la banda. Durante un tiempo, consideraron separarse, pero finalmente decidieron continuar como una forma de honrar su legado. Tras la muerte de Kath, Chicago inició una transformación profunda. El sonido experimental dio paso a canciones más melódicas y accesibles. En los años 80, con Peter Cetera como voz principal, la banda alcanzó un nuevo nivel de popularidad gracias a baladas románticas como If You Leave Me Now, Hard to Say I'm Sorry y You're the Inspiration. Esta etapa atrajo a un público masivo, aunque también generó críticas de los seguidores más antiguos. El éxito comercial no evitó los conflictos internos. Peter Cetera sentía que su identidad artística estaba siendo limitada dentro del grupo, mientras que el resto de la banda temía que Chicago se convirtiera en un proyecto individual. En 1985, Cetera abandonó el grupo para iniciar una exitosa carrera solista, marcando otro momento clave en la historia de Chicago. A pesar de su salida, Chicago continuó adelante con nuevos vocalistas y una formación más estable. Aunque nunca recuperaron el impacto mediático de sus años dorados, mantuvieron una base de seguidores fiel y continuaron girando durante décadas. La banda se convirtió en un ejemplo de longevidad, adaptándose a los cambios de la industria sin perder su identidad. En el siglo XXI, Chicago fue reconocida por su contribución a la música con múltiples premios y homenajes, incluyendo su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll. Su legado sigue vivo en sus canciones, que continúan sonando en la radio y conectando con nuevas generaciones. Chicago no es solo una banda, es una historia de evolución, resiliencia y transformación. De la experimentación revolucionaria a la emoción pura, su música ha acompañado a millones de personas a lo largo de más de 5 décadas, consolidándose como una de las agrupaciones más importantes en la historia del rock. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y comenta, de esta forma estarás ayudando al canal. Gracias.